Gracias, diputado Zafirio. Para continuar el debate, ofrezco la palabra al diputado Felipe Arboe. Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente algunos pensarán, ¿por qué se está modificando estas normas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la aplicación práctica? Y la verdad es que nuestro Código Civil, como código armónico, la obra de don Andrés Bello, respondió de manera lógica a la realidad de su dictación, año 1857, y no a la realidad actual. En aquella realidad, en el siglo XIX, donde la mujer más bien estaba subsumida en labores de casa, en labores de cuidado familiar, y el hombre, comillas, actuaba como el proveedor. En consecuencia, las normas que hoy día tiene el Código Civil parecen lógicas para aquella sociedad, que no es ciertamente la sociedad que tenemos hoy día. Más aún, las normas que hoy día se contemplan en el título 9 del libro primero del Código Civil, obviamente se refieren, o parten refiriéndose, a los derechos y obligaciones entre padres e hijos. Y es ese capítulo el que nosotros estamos modificando. Y las razones de la modificación, como he señalado, es por un cambio de sociedad, y para eso el legislador tiene que actualizar las normas de acuerdo a la realidad social e intentar a través de la ley, como señala la doctrina, intentar generar conductas de comportamiento social. Pero más aún, hoy la norma establecida, por ejemplo, en el artículo 225, en mi concepto, la que establece el derecho preferente de la madre, adolece de un vicio de constitucionalidad. Toda vez que el propio artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República consagra el principio de la igualdad ante la ley, señalando que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, que los hombres y mujeres son iguales ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias. Por tanto, no debieran tratarse en forma distinta al menor, según si vive o no con sus padres, por lo que podría afirmarse que las normas contenidas en el artículo 225 del Código Civil no pasarían el test de constitucionalidad a la luz de la norma constitucional citada. Como consecuencia, partir de la base que las madres tienen una mejor aptitud para la crianza del hijo, probablemente en el actual desarrollo social, constituye una discriminación arbitraria respecto de los padres. Además de lo anterior, esta norma del Código Civil se encuentra abierta a contradicción con un conjunto de tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por de pronto, la Convención Americana sobre Derechos y Libertades establece en el artículo 17, número 4, dice que los Estados partes deberán tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Prosigue la citada norma. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Es decir, pone a los hijos como el centro de la protección. Situación que a mi juicio el artículo 225 no fortalece. Por su parte, la Convención sobre Derechos del Niño, en el artículo 3, número 2, establece también la obligación de los Estados partes que se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Y con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. En mi concepto, el proyecto que hoy día estamos discutiendo apunta a dicho cumplimiento de obligación internacional. ¿Qué luego ocurre en la práctica, señor presidente? Tal como lo señalaba la jueza Negroni, que nos acompañó en la discusión en la Comisión de Constitución, en la práctica ocurre que los jueces procuran regularmente guiar a los padres hacia una conciliación con las actuales normas, otorgando primordial importancia al interés superior del niño. No obstante, la diversidad de criterios en estas materias responde a interpretaciones más o menos legalistas al amparo de las normas del Código Civil. Por de pronto, si hay un juez o una jueza que interprete literalmente las normas cuando se refiere a la ley, la circunscribe exclusivamente a la norma del Código Civil, en consecuencia no habría discusión alguna y habría que aplicar, digamos, de manera tajante lo establecido en el artículo 225.
Contrariamente a la interpretación más amplia que señala que la ley no solo es el texto establecido en un código, sino también las normas constitucionales consignadas en el ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19, número 2, estaríamos obviamente infringiendo ello con el artículo 225 y deberíamos propender a un sistema de corresponsabilidad o responsabilidad coparental. El sistema de coparentalidad es un sistema que consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y derechos inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales. Es cierto, este régimen presenta ventajas, por ejemplo, el de conservar en ambos progenitores el poder de iniciativa respecto a las decisiones que afectan a sus hijos, ya que son los padres quienes se encuentran en mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para ellos. Es decir, permanentemente la corresponsabilidad lo que propende es a que el sistema de cuidado de los niños sea en beneficio directo de ellos y no como función de resolver los problemas maritales o de relación entre cónyuges casados o eventualmente incluso divorciados. Luego hay un conjunto de ventajas del sistema de corresponsabilidad. El reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto matrimonial. No se pone al niño como parte del conflicto matrimonial, sino solo como sujeto de derecho y protección de ambos padres. Segundo, el niño continúa en contacto, el mismo contacto que tenía antes con ambos padres. Se mitiga el sentimiento de presión, que es muy importante, eliminando estos conflictos de lealtad que muchas veces enfrentan los niños ante la separación de sus padres. Y por sobre todas las cosas se mantiene siempre el ámbito de la protección del interés superior del menor. Consecuencia, la atribución legal preferente materna, en mi concepto, no incentiva la mediación y tampoco incentiva el acuerdo. Contrario a aquello que se planteó en algún minuto en discusión en la comisión, que una derogación de dicho beneficio significaría mayor judicialización, cuando en una mediación una de las partes está consciente de que la ley le otorga un derecho preferente respecto del otro, no existe incentivo alguno para poder llegar a un acuerdo conciliatorio y en el interés superior del menor. De hecho, en diversas exposiciones que recibimos de invitados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se estableció, por ejemplo, don Max Celedón señalaba que la tuición compartida era un sistema de vida post-ruptura que permite a los hijos acceder y vivir con ambos padres, asumiendo estos últimos una repartición equitativa de derechos y deberes. De hecho, citó como ejemplo que este es un sistema reconocido hoy día legalmente por países como Estados Unidos, en 43 de sus 50 estados, Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Holanda, Australia, Bélgica y Brasil, entre otros. Es decir, hoy día la tendencia mundial apunta a la corresponsabilidad. El rol activo que la mujer está ejerciendo en el ámbito laboral, en el ámbito del desarrollo, implica necesariamente que el hombre participe activamente de las labores de formación y cuidado de los menores. Y es por eso que la modificación que estamos discutiendo apunta en la dirección correcta de incluir al hombre en este proceso y de establecer una equidad en la repartición de derechos y obligaciones parece adecuado. Respecto a la judicialización, se señaló que en Estados Unidos la custodia compartida física, en el caso de separaciones, se utiliza ampliamente, alcanzando entre el 30 y el 50% del total de niños. Se agregó también que en los casos de Austria, Francia y Brasil, la judicialización con este sistema había caído en un 25%, en razón de no existir regla de atribución supletoria, lo que obviamente inducía a los padres a llegar a acuerdos, a dirimir sus diferencias en la etapa de mediación. Es decir, al contrario de lo que han sostenido algunos invitados de que esto judicializa, si no tenemos norma supletoria, más bien hay más incentivos a llegar a acuerdos en la etapa de mediación. Señor presidente, me parece adecuado las modificaciones que estamos realizando.
Mi percepción es que la derogación del artículo 228 parece correcta, de igual forma la última redacción del artículo 225, no obstante, en mi concepto creo que debimos haber ido un poco más allá en el sentido de establecer normas que también, insisto, consagraran legalmente la participación ya no solo obligatoria, sino que la propia norma como elemento de educación social estableciera la participación activa de los padres en la formación y educación, cuidado y crianza de sus hijos. Parece un adelanto en la legislación, una adecuación a la realidad social que tenemos hoy día, en las normas del Código Civil. No obstante lo anterior, creo que faltaron algunas modificaciones un poco más osadas que fueran en el sentido que yo he planteado. Y por último, hubo en la Comisión de Constitución, como ya esta edición, un cierto recelo a modificar nuestro Código Civil, toda vez que como norma armónica nos ha dado una estabilidad en el mundo del derecho privado durante tantos años. Pero también se ha entendido que las normas del Código Civil, como señalaba al inicio de mi intervención, respondían a la realidad social de la sociedad del siglo XIX, que dista mucho de la actual. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Arboe. Para continuar.